La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Felicidades, amados, en este día de la resurrección. Es el día más importante del calendario cristiano. Es el día que no es solo un evento anual, es una realidad diaria porque Jesucristo vive, mora en ti y en nosotros. Y damos la gloria a Dios porque Él sigue caminando a tu lado, como Él prometió día a día, hasta que Él venga otra vez por nosotros. Yo te invito a abrir la palabra de Dios en este día en que celebramos precisamente el día más glorioso nuestro, el día de la resurrección. Te invito al Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Y quisiera que leyéramos del verso 36 al 49.
Lucas capítulo 24, verso 36 al 49. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Mientras ellos, los discípulos, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dios bendiga su bendita palabra. Vamos a orar. Padre amado, qué glorioso es saber que tú vives. No solamente en este día en que la iglesia tuya alrededor del mundo celebra con gozo y deleite el día de tu resurrección, sino, Señor, cada día, cada momento, tú eres una realidad viviente. Tú nunca nos abandonas, nunca nos desamparas, nunca nos dejas. Tú estás siempre a nuestro lado como poderoso gigante, porque tú eres todo un caballero. Diste la palabra que siempre será cumplida. Estaré con vosotros todos los días. Y Señor, tú nunca faltas a tu palabra. Tú eres Dios inmutable. En ti no hay sombra de variación. Así que en esta preciosa oportunidad, Señor, permite que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada una de las personas que escuchan y acerca nuestro corazón al tuyo, para que nosotros podamos no solamente entenderlo intelectualmente o mentalmente, sino que podamos, Señor, comprenderlo también con nuestro corazón y por medio de tu Espíritu. Ilumínanos, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria, Padre amoroso, te lo pedimos. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. John R. Stott, un inglés, uno de los grandes expositores de la palabra de Dios, escribió estas palabras. Él dijo: la evidencia más convincente de la resurrección de Jesucristo fue la vida transformada de sus discípulos. La evidencia más convincente, más fehaciente de la realidad de que Cristo se levantó de los muertos es cuando tú miras cómo la vida de los discípulos fue cambiado. Fue este hecho el que hizo que un agnóstico como Frank Morrison llegara al convencimiento intelectual que la resurrección de Jesucristo tenía que ser un hecho histórico. Porque cuando él miraba la vida de los discípulos, él decía: la transformación de ellas no tiene sentido a menos que ellos realmente hayan tenido un encuentro con ese Cristo resucitado. Él escribió un libro. El libro se intitula ¿Quién movió la piedra? Y él llegó a la conclusión de que Jesucristo realmente había muerto. Había teorías en esa época de que Jesucristo, después que lo bajaron de la cruz, él sobrevivió, y por eso es que los discípulos decían que lo habían visto. Pero él sabía, porque él era un historiador, que los romanos, el método de la crucifixión era tan metódico que era realmente infalible. Como una buena guillotina, usted no sobrevive una ejecución de ese tipo de naturaleza. Y los romanos eran expertos, lo habían aprendido los persas, que el método más cruento, pero más confiable
de matar a una persona era la crucifixión. Así que él llegó a la conclusión de que Jesús tiene que haber muerto. La pregunta que él se estaba haciendo es ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? Y mientras él miraba las diferentes fuentes históricas, él llegaba a las conclusiones de que ni los romanos ni los judíos estaban interesados en que se perpetuase la noción de que Jesús estaba vivo. Ellos querían asegurarse que él estaba muerto, que lo habían enterrado, que el factor Jesús había desaparecido de la vida de ellos y de sus problemas. Y por supuesto, entonces, ¿quiénes quedan? ¿Quiénes se los pudieron haber robado? Él decía, bueno, si los discípulos se lo hubieran robado y si hubiera pasado entre la iglesia la noción o la mentira de que él había resucitado, ¿cómo se puede explicar que estos discípulos, sabiendo que ellos habían mentido, hubiesen estado dispuestos a sufrir lo que sufrieron, morir como murieron, cuando lo hacían por una mentira? No tenía sentido. Entonces él llegó a la conclusión de que las vidas transformadas de los discípulos, aquellos discípulos que habían estado acobardados y que ahora están llenos de un santo valor, solo se podía aceptar si se creían los informes que ellos mismos daban de que habían tenido encuentros con el Cristo resucitado. Y en los evangelios este es uno de los encuentros más maravillosos, más gloriosos. Mira la escena, está en el aposento alto. Unos días atrás, por primera vez, ellos habían ido a este aposento alto. Es la primera vez que ellos lo habían visitado y es cuando Jesús ordenó a Juan y a Pedro que fuesen a un lugar. Encontraron a un hombre que iba pasando con un cántaro de agua, lo siguieran ya a la casa donde él iba y allí hablaran con el dueño y le pidieran el uso de este lugar. Es la única vez que Jesús lo había usado. Y de hecho el único que sabía de ese lugar era Judas, que después de la muerte de Jesús, él ya no estaba presente por su propia mano, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién más podía saberlo? Así que ellos se van y se esconden en el aposento alto. El aposento alto se convierte en el escondite secreto de los discípulos. Y ellos tienen razón para esconderse. Ellos saben que los judíos han asestado el golpe letal al pastor y ahora quieren acabar con las ovejas que están desparramadas. Ellos están asustados. Ellos temen que ahora la ira de los líderes religiosos se torne contra ellos. Así que ellos están ansiosos, están temerosos, no quieren salir públicamente, están escondidos en este lugar. Ese domingo en la mañana ha llegado a ellos los rumores y las noticias de que las mujeres que habían ido a la tumba a terminar el proceso de atender el cuerpo de Jesús y ponerle las especias aromáticas en el proceso de embalsamiento, ellos descubren que ellas regresaron, dijeron que él había resucitado. Especialmente María Magdalena, que había tenido un encuentro con él. Por supuesto, ellos no le creen, consideran que son locuras. Pero no solamente eso, más tarde, a medida del transcurso del día sigue pasando, otros discípulos están llegando. 2 discípulos que iban camino a Emaús se regresaron y caminaron las 13 millas y le dijeron, mira, Jesús tuvo un encuentro con nosotros, el Señor ha resucitado. Simón, el mismo Simón, también va a tener su encuentro con Jesús. Así que los discípulos están que no saben qué decir, no saben qué creer, están confundidos, están atemorizados, realmente están en un estado de estupor, no saben qué hacer. Y es entonces cuando ellos menos lo esperan aparece Jesús. Es evidente que la muerte de Jesús y su gloriosa resurrección le ha dado a su cuerpo unas cualidades sobrenaturales que van más allá del humano. La glorificación del cuerpo de Jesús ahora asume ciertas propiedades que originalmente no tenía cuando era sencillamente de carne y hueso. Él pasa ahora como los ángeles, como seres sobrenaturales, pasan por la pared y se aparece donde ellos están. Y por supuesto, tú te puedes imaginar el susto. Aquí Lucas nos dice, por las entrevistas que él tuvo con aquellos discípulos, que la primera reacción de ellos fue pensar que era un fantasma. Y tú sabes cómo es, los vivos no sufren a los muertos, ¿verdad que sí? Nada asusta más a la gente que pensar que pueda tener un encuentro sobrenatural con una persona muerta. Aún la gente más valiente no quieren ir a un cementerio a ciertas horas, ¿no es cierto? Recuerdo la historia de un señor que iba trabajando de noche y atrechó por un camino de un cementerio
aledaño a donde él vivía, y dice que habían cavado una fosa y él no la vio y cayó allí. Estaba lloviendo a cántaros y todo estaba resbaladizo, así que él no pudo salir. Dios, voy a tener que esperar hasta mañana que vengan a rescatarme. Y mientras él está pensando, dice que se arrincona, se queda dormido, cuando de pronto alguien más va caminando y se cae. Y tú sabes que inmediatamente la persona trata de salir, pero no puede porque está muy enlodado, y el que ya estaba ahí le dice: mira, no te preocupes, te vas a tener que quedar aquí conmigo porque no vas a poder salir. Pero lo interesante es que cuando él dice esto, la otra persona está tan aterrorizada que él de alguna manera araña su sendero fuera del hueco. Pero solo para ilustrarte, ¿no? Nosotros tememos a la idea de tener un encuentro con lo sobrenatural. Ellos piensan que Jesús es un fantasma, pero nota esto: Jesús le dice: no, yo soy de carne y hueso, tóquenme. En otros pasajes se dice que Jesús le muestra sus heridas, los pies, las manos. Ellos lo ven, se dan cuenta de que Jesús es real. Pero lo más impresionante de todo es que cuando Jesús los ve, las primeras palabras que salen de sus labios es: Shalom, paz a vosotros. Nota que en Jesús no hay unas palabras de reproche. Jesús no le dice a los 12: ustedes me abandonaron en el jardín de Getsemaní cuando me fueron a arrestar. Él no reprocha a Pedro por las negaciones. Él no le dice a los discípulos. Él está gozoso de estar con ellos y de amarles, porque Jesús amaba a sus discípulos. Él no había muerto y resucitado para condenarles, sino para llevarles a una comunión más profunda con el Padre que les amaba. Así que en ese encuentro, de pronto los discípulos comienzan asustados, pero luego son revestidos de gozo, de alegría, están maravillados. La alegría, su tristeza se ha tornado en alegría, en gozo, en danza. Abrazan a Jesús, se gozan, celebran. ¿Te imaginas lo que gritarían los vítores? Aleluya, el Señor está vivo. Oh Señor Jesús, qué bueno es verte. Qué bueno es estar contigo. Oh Señor, no sabes lo que sufrimos ese día sábado cuando pensamos que te habíamos perdido. Pero ahora qué alegría, qué gozo, qué maravillosa gracia que Jesús está con ellos. Y Jesús está feliz de verles, porque Jesús ama a sus hijos. Pero nota que después de haber tenido ese encuentro emocionante con Jesús, Jesús les recuerda que hay una misión por delante. Jesús les deja saber que Él tiene algo para que ellos hagan. Que aunque ellos no puedan entender todo lo que está pasando, Jesús no se ha dado por vencido con ellos. Y Jesús tiene una maravillosa misión para sus vidas. Mira el verso 47. Jesús le menciona, primero, ilumina sus mentes para que entiendan las escrituras y todas las profecías que hablaban específicamente de lo que el siervo, el escogido, el Mesías tenía que sufrir. Sin duda que Isaías 53 estaba en esa lista. Jesús le muestra a través de las escrituras que el Cristo tenía que sufrir, pero también se levantaría. Y no solamente eso, Jesús le muestra, le ilumina para que ellos puedan entenderlo. Jesús les revela, le da una revelación, echa luz sobre sus mentes para que ellos puedan entenderlo. Yo te digo algo, hay cosas en la vida que tú y yo a veces no podemos entender, pero cuando tenemos ese encuentro con Jesús y Él ilumina nuestras mentes, cuando de pronto sentimos su presencia se manifiesta en nuestras vidas, cuando de pronto en medio de lo que está sucediendo, de pronto vemos como un rayo de luz del cielo que nos hace sentir que no estamos solos. La tragedia más grande de pronto se torna, se cambia, y podemos tener la paz de Dios aún en medio de la tormenta. De pronto nos sentimos como que estamos en ese faro que puede estar arreciando el mar afuera, pero en ese faro hay seguridad y confianza, hay luz. Estamos seguros porque estamos sobre la roca que es Jesús. Y eso es lo que está pasando con ellos. Ellos reciben esa gloriosa consolación. Recuerdo un hermano que había perdido su familia en un accidente trágico. Y él había sufrido, él estaba
devastado por la pérdida de su esposa y sus hijas. Pero recuerdo también que nuestro amado hermano en una noche tuvo un encuentro con Jesús y escuchó que el Señor Jesús le reveló y le dijo, no temas, ellas están conmigo. Dice que cuando él despertó en ese momento tuvo un sentido de la presencia de Dios que le dio fortaleza y consolación y esperanza más allá de lo que de otra manera hubiera podido tener. Recuerdo el caso de una mamá que perdió un hijo amado y ella estaba tan triste y se acostó a dormir y tuvo un sueño donde lo vio a él corriendo en el cielo, gozándose de lo que estaba sucediendo, y sintió la paz de Dios que le consoló también. Cuando tenemos esos encuentros con Dios, y para Dios nada es imposible, Él es el gran consolador. Cuando Dios pone esa paz en nuestros corazones, entonces tú y yo podemos tener la convicción y la seguridad de que no importa lo que estamos enfrentando, si Dios está con nosotros, saldremos adelante. Pero Jesús tiene una misión para ellos, les decía. En el verso 47, parte de lo que Él les ilumina es para que ellos entiendan que la voluntad de Dios es que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, que ellos eran testigos de esas cosas que ahora ellos iban a confesar y a proclamar, porque Jesús los había hecho parte de la misión de rescate que Él quería para un mundo perdido, anunciando las buenas nuevas de que Jesús había resucitado y ahora daba perdón y vida eterna a los que creyeran en Él. Es importante que tú y yo entendamos algo. A veces pensamos en el Viernes Santo y miramos a la cruz. Y vemos el domingo, pensamos en la resurrección. Y pensamos que son lados opuestos. Pero en realidad son las dos caras de una misma moneda. De hecho, si tú lees las páginas del Nuevo Testamento, tú te percatas de que para la iglesia primitiva hablar de la cruz y hablar de la resurrección iban juntas. En el querigma o el evangelio predicado, la proclamación del evangelio por parte de los apóstoles, ellos siempre van a decir Cristo murió y Cristo resucitó. Ambas tienen que ser proclamadas simultáneamente, porque sin la resurrección, la cruz sería solo un sueño quebrantado. La cruz sería el mensaje de un gran mártir. Sin la resurrección, Jesucristo hubiera sido una persona noble que había venido a este mundo, que Dios había enviado, el Dios hombre que había venido, pero que había sido rechazado, había sido asesinado y que ahora nosotros quedábamos despojados de toda esperanza. Pero la resurrección nos anuncia que lo que la cruz representaba es validado, es ratificado por la gloriosa tumba vacía. Porque tanto la cruz como la tumba están vacías, porque nuestro Señor Jesucristo vive, gloria a Dios. Gloria a Dios que nuestro Señor reina. La resurrección cambia todo. La resurrección nos dice que ahora nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza perdurable, que todas las promesas de Dios son sí, amén en Jesucristo, y que Dios puede hacer lo imposible a través de ti, a través de mí, porque Jesucristo mismo vive en nosotros. El apóstol Pedro, que estaba allí presente, capturará esa verdad. Y cuando él escribe sus cartas años después a las iglesias que estaban en el Ponto y otros lugares de judíos dispersos, en su primera carta él les va a decir en el verso 1 del capítulo 1, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros en los cielos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mira lo que le está diciendo. Le está diciendo, la resurrección de Jesucristo abre las puertas para ti, para mí, para tener una herencia celestial, para tener una salvación segura, para tener una esperanza viva, una esperanza que diariamente puede brillar, irradiar la luz de que nosotros hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de la admirable luz del cielo y del Señor.
que ahora nosotros somos verdaderamente hijos amados y deseados del cielo. De hecho, hemos recibido la filiación, que quiere decir que somos hijos o hijas de Dios. Nosotros somos ahora parte del reino de los cielos y hemos sido llamados a proclamar a Jesús en su muerte y todas las bendiciones que la muerte de Jesús anuncian. La muerte es derrotada, el Satanás es abatido, la enfermedad es también transida de dolor porque ya no puede tener victoria sobre nosotros. El pecado, el mundo, todo ha sido vencido porque Jesucristo en la cruz del Calvario tomó todos nuestros pecados y se los echó sobre sí mismo. La cruz anuncia la redención, pero la resurrección otra vez es la que ratifica todo eso. Es la que toma los beneficios de la crucifixión, de la cruz, y los trae a nuestra vida y los hace posible. Pablo escribe a los romanos y dice que la resurrección hace posible nuestra justificación. En otras palabras, porque Cristo se levantó entre los muertos, ahora toda la redención nuestra se hace posible. Entonces, por eso nosotros entendemos que tenemos una misión de proclamar a Jesús a un mundo triste y pródigo que lo necesita. Pero hay un tercer aspecto que está aquí presente que tenemos que hacer resaltar. Primero, aquel encuentro transformó a los discípulos. Segundo, les hizo consciente de la misión que ellos tenían que enviar. Pero nota que en el verso 49, Jesús va a poner una pausa. Jesús le va a decir a los discípulos, esto es lo que ustedes van a hacer, pero todavía no están listos. Jesús les va a decir, tienen que esperar. ¿Y qué les dice? Dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aquí, y este es mi tercer punto, hay un mandato y hay una promesa. Jesús le dice, no se muevan, quedaos. La palabra griega es una palabra militar, es una palabra que los centuriones y los sargentos, entre comillas, los soldados que estaban, tenían sobre sí mismos personas que están bajo su responsabilidad. Cuando ellos le decían quedaos, era un término militar, no se muevan, quédense ahí. Era una palabra que connotaba autoridad. Y Jesús está diciendo, quedaos, no se muevan de Jerusalén, hasta tanto haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les está diciendo que ellos todavía no estaban listos para cumplir esa misión. Y eso es tan vital, amado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces muchas personas asumen, incluyendo predicadores y todos los demás, que solamente con saber que Jesucristo se levantó entre los muertos es todo lo que necesitamos para nosotros mismos empoderarnos y salir allá afuera y hablar de Jesús. Pero nota que Jesús le dijo a esos mismos discípulos, a esos apóstoles, le dijo, necesitan el poder de lo alto. Ahora, tú te preguntarías, ¿pero por qué Jesús los había entrenado? Durante 3 años y medio Jesús les había enseñado, les había discipulado, les había dado ejemplo, les había dado el modelo a seguir. Jesucristo les había mostrado cómo se hacen las cosas. Jesucristo les había enseñado a evangelizar. Jesucristo les había enseñado a predicar. Ellos tenían un vasto resumen de todas las enseñanzas de Jesús. Ellos sabían tantas cosas, habían visto cómo Jesús lo hacía. Si alguien hubiese estado listo, imagínate, con un grado honorífico de la Universidad de Jesús, hubieran sido los discípulos. Pero Él les dice, no, todavía no. Quédense aquí hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Padre. Jesús les estaba diciendo que sin el Espíritu Santo ellos fracasarían. Que si ellos no tenían la paciencia de esperar en Dios para que Dios los llenara del poder sobrenatural que Jesús mismo había tenido, ellos fracasarían a pesar de todas sus buenas intenciones. Los discípulos van a tomar eso a pecho. Ahora, este es el inicio de unos 40 días donde en varias ocasiones Jesús va a volver a visitarles. Algunos piensan que Jesús estuvo con ellos 40 días, por 40 días estuvo con ellos como siempre había estado con ellos, pero no fue así. Hubo encuentros, hubo momentos donde Jesús se materializó en ese lapso de 40 días.
algunos de ellos individualmente. Es interesante, cuando llegue el momento del ascenso se dice que más de 500 personas habían tenido la experiencia de haber tenido encuentros con el Cristo resucitado, incluyendo los apóstoles, mujeres, discípulos en particular. Todos ellos habían tenido la experiencia, podían testificar, Jesucristo resucitó y yo lo vi y hablé con él. Pero mira esto, a pesar de todo eso, cuando ellos van a partir, Jesús le dice, regresen a Jerusalén. Ahora estaban en Galilea, pero Jesús le dice, regresen a Jerusalén para que lo que les dije se cumpla. Y ellos regresan, y tú sabes lo que pasa en el día de Pentecostés, en aquel mismo aposento alto. El Espíritu de Dios viene y llena a estos discípulos del poder de Dios. Y ellos se dan cuenta ahora de que tienen un poder sobrenatural, que aunque ellos sabían de él antes, porque lo habían experimentado, ahora lo perciben, lo sienten. Y ahora tienen la capacidad de ser instrumentos de Dios y de su poder para llevar a cabo la tarea que Jesús le ha dicho. Y qué diferencia en el libro de los Hechos. Cuando empoderados por el poder del Espíritu Santo y la abundante gracia que Dios le da, ellos van a cambiar el mundo, van a cambiar a Jerusalén, de una ciudad recalcitrante y dura, por la cual Jesús había llorado cuando llegó a sus puertas durante aquella entrada triunfal, y le dijo, ¿cuántas veces quise reuniros como la gallina reúne sus polluelos? Mas vosotros no quisisteis. Pero ahora toda Jerusalén va a estar conmocionada por estos intrépidos discípulos que están llenos del poder de lo alto. ¿Qué diferencia hace eso? Qué glorioso. La resurrección de Jesucristo nos declara que tú y yo tenemos acceso al poder glorioso de nuestro Cristo resucitado. Y ese poder está disponible para ti y para mí. Tenemos que buscarlo y recibirlo por fe, porque es para ti y para nosotros. Concluyo con esto. Tengo un gran amigo, un querido pastor, y un anciano de su iglesia, también es amigo mío, se llama Alan. Y él me contaba una vez que él fue a África a ministrar. Y estaba ministrando a personas y había miles de personas en ese país, en África, donde ellos fueron a ministrar, y ellos se acercaban al frente y le decían, no cierren los ojos a los que ministran, porque hay todo tipo de personas y queremos asegurarnos de que estamos lo que está pasando. Y este hermano está diciendo, Señor, yo no sé si yo puedo orar por los enfermos y se sanen. Señor, no me mandes un caso difícil, me decía mi amigo anciano, decía que no me mande un caso difícil de alguien que realmente sea un milagro difícil y visible, ¿no? Oh Señor, yo no sé si tengo la fe para que eso suceda. Dice que de pronto llegó una jovencita, que tenía una pierna más larga que la otra, unas 6, 7 pulgadas de diferencia. Y le dijo, Señor, esto es lo que yo no quería, porque yo no puedo hacer esto. Y sintió que la voz del Señor le dijo, no tienes tú que hacerlo, yo lo voy a hacer a través de ti. Y cuando empezó a orar con sus ojos abiertos, mientras él oraba, él vio como Dios hizo el milagro. Y aquella niña después salió corriendo. Y él se dio cuenta de que no es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y él me dijo, Osvaldo, mi vida cambió. Mi vida cambió porque ahora descubrí que yo necesito depender de Jesús. Pero Jesús es real. Jesús ha resucitado. Jesús está contigo. Yo te pregunto en esta preciosa oportunidad, amado amigo, amada hermana, en este día en que celebramos la resurrección de Jesucristo, es una linda oportunidad para buscar su rostro y conectarnos con Él. E invitarlo a que haga de su presencia una experiencia más real en nuestras vidas. ¿Te gustaría hacer eso? ¿Por qué no lo hacemos? Vamos a orar. Señor, la Biblia dice que cuando la reina de Sabá fue a visitar a Salomón y vio cómo era Salomón, toda la sabiduría que tú le habías dado, ella le dijo a Salomón, de oídas te había conocido, había escuchado de ti, me habían contado tantas cosas, pero ahora que mis ojos lo han visto, no me contaron ni la mitad de las cosas que tú haces. Y Señor, muchas veces nosotros te conocemos por experiencias de otros, o te conocemos porque creemos lo que tu palabra dice,
Pero Señor, tú eres un Dios real y quieres manifestarte en nuestras vidas. Y en esta preciosa oportunidad te pedimos, oh Dios, tú que conoces la necesidad de cada una de las personas que escuchan este mensaje, quizás en este momento ellas necesitan traerte a ti su necesidad. Quizás están enfermas y necesitan un toque sanador de parte tuya. O quizás están tristes, quizás están deprimidos, ansiosos y necesitan que tú les saques de esas prisiones de tristeza y soledad. O quizás, Señor, hay necesidades económicas y ellos necesitan que tú seas su proveedor, el buen pastor que hace que nada nos falte. Oh Cristo, manifiesta tu poder y tu presencia. Desata y derrama en nosotros la fe para que nosotros podamos creer tus promesas, para que nosotros podamos clamarlas y para que nosotros podamos declararlas y podamos decir: yo sé que mi Dios es real, yo sé que para mi Dios nada es imposible, yo sé que Jesucristo sigue siendo el mismo discípulo que vino, estos discípulos que se sentían culpables y avergonzados, y les dijo: paz a vosotros, yo estoy aquí para ustedes. Y de esa misma manera tú nos estás diciendo: paz a ti y a tu casa, yo estoy aquí para ustedes. Así que, Padre, te pedimos que desates un hermoso espíritu de oración y ruego y abundante gracia para que nosotros podamos presentar nuestras peticiones delante de ti y recibirlas por fe, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Padre, derrama tu bendición sobre mis hermanos, sobre mis amigos, hazte real en sus vidas, como lo has hecho en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos que lo hagas una vez más, para la gloria tuya, Señor, solo tuya, y la bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amados hermanos, otra vez, que disfruten este día glorioso de resurrección, este domingo precioso, y te envío con la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, hermanos. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios.
nieve.